La cámara de seguridad del servicio de guardaparques de Yellowstone, una de esas antiguas cámaras de vigilancia que grababan en blanco y negro y con una calidad un poco granulada, capturó un fragmento de audio. Era la noche del 12 de septiembre de 2007. La imagen era casi totalmente oscura, solo sombras moviéndose entre los árboles. Pero el audio era claro. Era la voz de Antonio Vargas, tensa, áspera, como si estuviera a punto de romperse. Se le escuchaba discutiendo con alguien, las palabras se mezclaban con el crujido de hojas secas bajo los pies. Luego, un forcejeo breve, un ruido sordo y un grito ahogado. No era el grito de Antonio, era un sonido más grave, más gutural, un sonido que te hiela la sangre. De repente, una figura aparece en la grabación. Era un hombre grande, con la cara parcialmente oculta por la sombra de una gorra y el cuello levantado de su chaqueta. Se movía con una autoridad fría, casi brutal. Era Robert Bob Peterson. Y en esas sombras se le veía empujando algo pesado hacia un área densamente boscosa. Sus palabras eran apenas un murmullo indescifrable, pero la forma en que su cuerpo se movía, la prisa con la que actuaba, transmitía una amenaza silenciosa. Un poder oscuro que no necesitaba gritar para imponerse. Era el tipo de hombre que te miraba y sabías que era mejor no cruzarlo. Esta grabación, oculta por años, guardada bajo llave, es la clave de todo. No es el final de la historia, ni siquiera el medio. Es el principio, el inicio de una verdad que se ha negado a permanecer en la oscuridad. Porque la verdad, por más que se esconda, por más que intenten sepultarla bajo capas de mentiras y silencio, siempre encuentra su camino a la luz. Siempre. La grabación se corta abruptamente. El crujido de las hojas, el murmullo de Bob, el grito ahogado. Todo desaparece, dejando un silencio inquietante que pesa más que cualquier ruido. Un silencio que grita preguntas. Antes de que sigamos desvelando este misterio, quiero pedirte un favor. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Ayúdanos a que más gente conozca la verdad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Antonio Vargas. Un nombre común en muchos lugares, pero para su familia era el mundo entero. Hijo de inmigrantes, creció en un pequeño pueblo de Nuevo México, justo al borde de la frontera. Una vida humilde, sí, pero llena de amor y de esa unión que solo se encuentra en las familias que han luchado juntas. Las costumbres estaban arraigadas en su día a día. Las fiestas comunitarias donde todos compartían. Los lazos inquebrantables con los vecinos. La música que resonaba en las noches cálidas. Antonio era el mayor de 3 hermanos, y sobre sus hombros recaía gran parte de la esperanza familiar. Pero Antonio no veía esto como una carga. Para él era una motivación. Soñaba con ser geólogo, con trabajar en los parques nacionales, especialmente en Yellowstone. Amaba la naturaleza, las rocas, los volcanes durmientes. Esa pasión por la geología la había heredado de su abuelo, quien le enseñó a leer la tierra como un libro abierto. Era idealista, sí, y quizás un poco ingenuo sobre la corrupción y la parte oscura del mundo. Creía en la bondad de la gente, en la justicia. Fue durante una pasantía de verano en Yellowstone cuando Antonio conoció a Bob Peterson. Bob era un veterano del parque, respetado por muchos, carismático y con una presencia imponente. Parecía el mentor perfecto para Antonio. Bob le prometió que lo ayudaría a conseguir un puesto permanente, a explorar esas áreas geotérmicas que tanto fascinaban a Antonio. Era su sueño, y Bob parecía ser la llave para hacerlo realidad. Antonio Vargas. Un nombre común en muchos lugares, pero para su familia era el mundo entero. Hijo de inmigrantes, creció en un pequeño pueblo de Nuevo México, justo al borde de la frontera. Una vida humilde, sí, pero llena de amor y de esa unión
que solo se encuentra en las familias que han luchado juntas. Las costumbres estaban arraigadas en su día a día. Las fiestas comunitarias donde todos compartían, los lazos inquebrantables con los vecinos, la música que resonaba en las noches cálidas. Antonio era el mayor de 3 hermanos, y sobre sus hombros recaía gran parte de la esperanza familiar. Pero Antonio no veía esto como una carga. Para él era una motivación. Soñaba con ser geólogo, con trabajar en los parques nacionales, especialmente en Yellowstone. Amaba la naturaleza, las rocas, los volcanes durmientes. Esa pasión por la geología la había heredado de su abuelo, quien le enseñó a leer la tierra como un libro abierto. Era idealista, sí, y quizás un poco ingenuo sobre la corrupción y la parte oscura del mundo. Creía en la bondad de la gente, en la justicia. Fue durante una pasantía de verano en Yellowstone cuando Antonio conoció a Bob Peterson. Bob era un veterano del parque, respetado por muchos, carismático y con una presencia imponente. Parecía el mentor perfecto para Antonio. Bob le prometió que lo ayudaría a conseguir un puesto permanente, a explorar esas áreas geotérmicas que tanto fascinaban a Antonio. Era su sueño, y Bob parecía ser la llave para hacerlo realidad. En los primeros días, Bob se mostró como un líder inspirador, alguien que entendía la ambición y el talento de Antonio. Le hablaba de cómo Yellowstone era más que un parque, era un organismo vivo, y de cómo la geología era el corazón de todo. Antonio se sentía en casa, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde su pasión no solo era aceptada, sino celebrada. Bob le explicaba los entresijos del parque, las rutas menos transitadas, los secretos que solo los veteranos conocían. Le enseñó a identificar formaciones rocosas, a entender los patrones de los géiseres, a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. Antonio absorbía cada palabra, cada lección, con la avidez de quien descubre un tesoro. Veía en Bob no solo a un colega, sino a una figura paterna, alguien que lo guiaría en su camino profesional. La familia de Antonio, aunque lejos, sentía el orgullo en cada llamada, en cada carta donde Antonio les contaba sus avances y sus sueños. Sabían que él era su futuro, la esperanza de una vida mejor, y Antonio lo sabía también. Pero esa ingenuidad de Antonio, su fe en la bondad inherente en los demás, lo hacía vulnerable. No estaba preparado para la complejidad de la naturaleza humana, para las sombras que podían esconderse detrás de una sonrisa carismática. Veía el mundo a través de un cristal de optimismo, y eso, en un lugar como Yellowstone, donde la belleza salvaje se mezclaba con intereses ocultos y luchas de poder, podía ser peligroso. La visión de Antonio del parque era pura, casi romántica. Para él, Yellowstone era un santuario, un lugar para proteger y estudiar, no para explotar. Esa diferencia fundamental entre su visión y la de Bob, aunque al principio imperceptible, sería la semilla de los problemas que vendrían después. Con cada día que pasaba, Antonio se sumergía más en el trabajo, en la promesa de un futuro en Yellowstone. Su entusiasmo era contagioso, y muchos de sus compañeros lo veían como una brisa de aire fresco en la rutina del parque. Sin embargo, algunos de los guardaparques más antiguos, aquellos que habían visto a muchos jóvenes idealistas llegar y quemarse, observaban la relación entre Antonio y Bob con una mezcla de curiosidad y cautela. Bob Peterson tenía una reputación, no solo de eficiencia, sino también de ser un hombre que siempre conseguía lo que quería, a menudo sin importar los medios. Pero Antonio, cegado por su sueño y la aparente amabilidad de Bob, no veía las señales. Solo veía la oportunidad, la mano extendida que lo sacaría de la precariedad y lo llevaría a la realización de su mayor anhelo: ser un guardián de la naturaleza, un geólogo en el corazón de Yellowstone. Su futuro parecía brillante, lleno de promesas y de la grandiosidad del parque.
Pero las grietas en esa fachada de perfección no tardarían en aparecer, revelando una realidad mucho más oscura de lo que Antonio jamás podría haber imaginado. Las grietas comenzaron a aparecer lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Lo que antes eran consejos y mentorías, se transformaron en una serie de promesas rotas y expectativas frustradas. Bob le hablaba a Antonio de un puesto permanente, de un ascenso rápido, pero siempre había una condición. «Necesito un favorcito, Antonio», decía Bob con una sonrisa que ya no parecía tan genuina. Estos favores solían ser pequeños al principio, algo que Antonio podía justificar como parte de la flexibilidad laboral, pero poco a poco se volvieron más incómodos, más cercanos al borde de lo que era aceptable. Bob también empezó a soltar comentarios despectivos, disfrazados de bromas, sobre el origen humilde de Antonio o su entusiasmo ingenuo por el parque. «Vaya, Antonio, con ese idealismo tuyo, cualquiera diría que acabas de llegar de un rancho», soltaba Bob, riendo entre dientes. Al principio, Antonio los ignoraba, pensando que eran parte del humor pesado de Bob, una forma de camaradería. Pero con el tiempo, esas bromas se volvieron más hirientes, más directas, y Antonio empezó a sentir una punzada de vergüenza y resentimiento. La admiración que sentía por Bob comenzó a diluirse, reemplazada por una creciente incomodidad. La manipulación de Bob se hizo más evidente. Lo obligaba a cubrir sus errores, a veces pequeños descuidos administrativos, otras veces acciones más serias. Antonio se encontró llevando a turistas VIP a zonas restringidas del parque, presentándolas como experiencias exclusivas, organizadas por Bob. Le resultaba difícil negarse, pues Bob siempre lo hacía sentir que su negativa arruinaría su futuro en el parque. Cada vez que Antonio intentaba poner límites, Bob sacaba a relucir la promesa del puesto permanente, del sueño de Antonio, y el joven se sentía acorralado. El punto de inflexión llegó cuando Antonio descubrió la verdad de las operaciones de Bob. No eran solo favores o experiencias exclusivas. Bob Peterson estaba usando su posición para facilitar la extracción ilegal de minerales en áreas remotas del parque. Un delito grave contra la naturaleza que Antonio tanto amaba. El descubrimiento fue un golpe para Antonio. Ver cómo la persona que admiraba, que había prometido ayudarlo a proteger Yellowstone, estaba, de hecho, destruyéndolo, le revolvió el estómago. Antonio, fiel a sus principios, intentó reportarlo internamente. Se acercó a un colega de confianza, le mostró algunas de las pruebas que había reunido, esperando apoyo, pero la burocracia del parque era lenta y, lo que era peor, Bob tenía contactos en todos los niveles. Cuando Bob se enteró del intento de Antonio, su fachada de mentor se desmoronó por completo. La amabilidad se transformó en una amenaza fría y calculada. Bob confrontó a Antonio en privado, su voz baja y cargada de una ira contenida. «Mira, chico, no sabes dónde te estás metiendo. Hay mucha gente con intereses aquí, gente que no le gustará que andes de soplón», le dijo. Luego, la amenaza se volvió personal. «Sé dónde vive tu familia en Nuevo México. Sé lo mucho que dependen de ti. ¿De verdad quieres arruinar tu carrera y la de ellos por un puñado de rocas?» Las palabras de Bob fueron un balde de agua fría para Antonio. No era solo su sueño lo que estaba en juego, era la seguridad de su familia. El miedo le heló la sangre. A pesar de las amenazas, Antonio no pudo ignorar lo que estaba sucediendo. La extracción ilegal continuaba, el daño al parque era inmenso, y su conciencia no le permitía mirar hacia otro lado. Se sentía atrapado entre la espada y la pared. La tensión se acumulaba día tras día. Antonio comenzó a grabar conversaciones, a tomar fotos, a documentar todo lo que podía, de forma discreta. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero sentía que no tenía otra opción. La última gota, el detonante de todo, fue cuando Antonio se dio cuenta de que había reunido pruebas definitivas,
irrefutables, que conectaban directamente a Bob con las operaciones ilegales. Antonio había descubierto que Bob iba a hacer una entrega importante de material robado y había logrado obtener la ubicación y la hora exactas. Decidió que era su última oportunidad para exponer la verdad. Lamentablemente, esa decisión lo llevaría al encuentro fatal, al forcejeo y al grito ahogado que la cámara de seguridad captaría. El ambiente en Yellowstone se volvió insostenible para Antonio. Cada día era una carga pesada, una mezcla de miedo, culpa y una creciente sensación de desesperación. Después de que Bob le hiciera esas amenazas, Antonio sintió que su vida y la de su familia estaba en peligro constante. Bob, por su parte, se volvió más agresivo y paranoico. Cada vez que se cruzaban, la mirada de Bob era un puñetazo, un recordatorio silencioso de lo que podría pasar si Antonio no se mantenía en línea. Las discusiones entre Antonio y Bob eran cada vez más frecuentes y abiertas. Ya no eran los favores o las experiencias exclusivas, ahora eran enfrentamientos directos sobre las operaciones ilegales. Antonio se negaba a seguir colaborando, intentando poner distancia. Pero Bob no lo dejaba en paz. Lo seguía por el parque, lo llamaba a su teléfono personal, lo citaba en lugares aislados para hablar. En una de esas discusiones, Bob le apretó el brazo con tanta fuerza que le dejó una marca. «No te atrevas a arruinar esto, Vargas», le siseó. «O te juro que te arrepentirás el resto de tu vida, y no solo tú». La velada referencia a su familia era una daga, ¿ah? Los rumores en el parque sobre Antonio y su supuesta insubordinación comenzaron a extenderse como un incendio forestal. Bob era un veterano, un hombre respetado por muchos, y su palabra tenía peso. Empezó a correr la voz de que Antonio era problemático, demasiado idealista, que no sabía trabajar en equipo. Algunos colegas, influenciados por Bob, comenzaron a evitarlo, dándole la espalda cuando él se acercaba. Otros lo miraban con desconfianza, susurrando a sus espaldas. Antonio sentía el peso de esas miradas, el frío de ese aislamiento. La camaradería que una vez sintió en Yellowstone se había desvanecido, reemplazada por una atmósfera de sospecha y hostilidad. La postura de Bob se endurecía con cada día que pasaba. Sus amenazas se volvieron más explícitas. En una ocasión, mientras estaban inspeccionando una sección remota del parque, Bob lo acorraló contra un árbol. «He visto a gente desaparecer en estos bosques, Antonio. Gente que se metió donde no le importaba. No seas uno de ellos». Luego, con una sonrisa fría, añadió: «Tu madre, tus hermanos. ¿Sabes lo fácil que es tener un accidente en la carretera de Nuevo México?» Antonio sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Ya no eran solo palabras vacías. Era una amenaza real, palpable, dirigida a las personas que más amaba. Antonio cargaba con el peso de este juicio constante, el miedo a perder su trabajo, pero, sobre todo, la vergüenza de haber sido manipulado. Se sentía atrapado, sin saber en quién confiar. La soledad en el vasto parque era abrumadora. Yellowstone, que antes era su santuario, ahora se sentía como una prisión. Cada árbol, cada sendero, cada rincón, le recordaba la traición, la corrupción y el peligro inminente. Intentaba hablar con otros guardaparques, buscar aliados, pero todos parecían tener miedo de Bob, o estaban demasiado involucrados en sus propios problemas como para arriesgarse. Se sentaba solo en las noches, mirando las estrellas, preguntándose cómo había llegado a esa situación. Él solo quería proteger el parque, seguir los pasos de su abuelo. Pero ahora, su sueño se había convertido en una pesadilla. La presión de Bob, el aislamiento, la amenaza constante a su familia, todo se acumulaba. Antonio sentía que estaba al borde del abismo. No podía seguir así, pero tampoco veía una salida clara. La idea de simplemente huir cruzó su mente. ¿Pero a dónde iría? ¿Cómo protegería a su familia si él no estaba allí?
Y lo más importante, ¿cómo podría abandonar el parque que tanto amaba a merced de un hombre como Bob? El peso de la decisión que tenía que tomar era inmenso. Sabía que cada movimiento que hiciera a partir de ese momento podría ser el último, pero también sabía que no podía vivir con la conciencia de permitir que Bob Peterson destruyera Yellowstone y se saliera con la suya. Antonio, a pesar del miedo que lo paralizaba, empezó a sentir una chispa de determinación. Tenía que hacer algo, aunque fuera lo último que hiciera. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo personal. Estaba harto de ser el peón en el juego de Bob. Era hora de que Antonio Vargas jugara sus propias cartas. Antonio ya no podía más. La chispa de determinación que había sentido se encendió en una llama. Se dio cuenta de que Bob no solo amenazaba su futuro y el de su familia, sino la integridad misma del parque que tanto amaba. Yellowstone, el lugar donde había encontrado su vocación, estaba siendo corroído desde dentro por la avaricia y la corrupción. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Bob Peterson lo destruía. La idea de huir era tentadora, pero su conciencia no se lo permitía. Tenía que luchar por el parque, por su legado, por la verdad. Así, Antonio tomó una decisión arriesgada y desesperada. Contactó a un periodista local de investigación, un hombre llamado David Chen, conocido por su tenacidad y por no tener miedo a los poderosos. Antonio no lo hizo de forma directa. Sabía que Bob tenía ojos y oídos por todas partes. En su lugar, preparó un paquete anónimo. Durante días, Antonio había estado recopilando pruebas. Fotografías de las zonas donde Bob realizaba las extracciones ilegales, documentos internos que mostraban transferencias de dinero sospechosas, registros de entradas y salidas de vehículos no autorizados en áreas restringidas del parque. También incluyó grabaciones de algunas de sus conversaciones con Bob, donde las amenazas eran claras y las implicaciones de actividades ilícitas evidentes. Era un dossier contundente, una bomba de relojería. Metió todo en un sobre grande y lo envió por correo certificado a la oficina de David Chen, sin remitente, desde una pequeña oficina de correos en un pueblo alejado del parque, para no dejar rastro. Cuando Bob Peterson se enteró de la existencia de este paquete, y aunque no sabía quién lo había enviado, supo de inmediato que Antonio era el único capaz de tamaña traición. Su furia fue incontrolable. La noticia le llegó a través de uno de sus contactos dentro de la oficina de correos, quien había notado la dirección del periodista. Bob, cuya paranoia había ido en aumento, confrontó a Antonio en un lugar remoto del parque, cerca de las fumarolas de Norris Geyser Basin, un sitio desolado y con poca afluencia de visitantes. El ambiente era tenso. El olor a azufre se mezclaba con el aire frío de la mañana. Bob estaba fuera de sí, sus ojos inyectados en sangre. Sabía que eras débil, Antonio, pero no tan estúpido. Gritó, su voz resonando en el silencio. Exigió que Antonio le dijera qué había enviado y a quién, y que lo recuperara de inmediato. Antonio, a pesar del miedo que sentía, se mantuvo firme. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Se negó a ceder, mirando a Bob directamente a los ojos. En ese momento, sin que Bob lo supiera, Antonio había activado una pequeña cámara oculta que llevaba en su mochila. Era una cámara de senderismo, de esas que se usan para grabar la naturaleza, pero Antonio la había modificado para una grabación discreta. Su intención original era grabar una conversación crucial con Bob, una donde esperaba que Bob admitiera sus crímenes de forma más explícita. No imaginó que grabaría el inicio de su propio calvario. La cámara, estratégicamente colocada, comenzó a registrar el altercado, capturando el sonido de la voz furiosa de Bob y la respuesta tranquila pero decidida de Antonio. Este fue el momento en que Antonio, a pesar de las amenazas y la evidente peligrosidad de Bob, decidió que no se rendiría. Había roto el ciclo de miedo y manipulación. Había tomado una postura,
y aunque no sabía lo que le esperaba, sabía que había hecho lo correcto. La verdad era más importante que su propia seguridad, que su propio futuro. En ese instante, Antonio Vargas selló su destino, convirtiéndose en mucho más que un guardaparques idealista. Se convirtió en un mártir de la verdad, un defensor de Yellowstone, un hombre que, con su acto de valentía, desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de uno de los parques nacionales más grandes de Estados Unidos. Antonio Vargas desapareció. La noticia corrió como un reguero de pólvora por todo Yellowstone y más allá. Al principio, se habló de un excursionista perdido, una fatalidad más en la inmensidad salvaje del parque. Pero para aquellos que conocían a Antonio y para su familia, la historia sonaba hueca, vacía. La familia de Antonio en Nuevo México se sumió en un infierno de incertidumbre y dolor. Al principio, la búsqueda oficial se activó con celeridad. Drones, equipos terrestres y perros rastreadores peinaron la zona donde Antonio fue visto por última vez. Pero las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, sin rastro alguno. Bob Peterson, con su red de contactos y su influencia dentro de la administración del parque, se aseguró de desviar la investigación. Sugirió que Antonio, un joven idealista y a veces impulsivo, podría haberse extraviado en una zona peligrosa o incluso haber decidido desaparecer voluntariamente, agobiado por el estrés de su trabajo y sus problemas personales. La hipótesis de un accidente o una desaparición voluntaria ganó terreno, a pesar de las vehementes protestas de la familia Vargas. Bob se encargó de filtrar información, sembrar dudas y manipular a los investigadores, haciendo que cada pista que apuntaba a un posible crimen se desvaneciera en la burocracia. Sin embargo, no todos se tragaron la historia oficial. David Chen, el periodista de investigación que había recibido el paquete anónimo, no se detuvo. Aunque al principio no pudo verificar la fuente, la desaparición de Antonio Vargas le puso en alerta. Conectó los puntos: el paquete, el contenido explosivo, la desaparición repentina. Chen comenzó su propia investigación paralela, trabajando en las sombras, sin hacer ruido, consciente de los peligros. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero la magnitud de las acusaciones de Antonio no le permitían ignorarlo. Dentro del propio parque, algunos guardaparques más jóvenes, que habían visto la integridad y la pasión de Antonio por Yellowstone, comenzaron a dudar de la versión oficial. Habían presenciado la tensión entre Antonio y Bob, las discusiones acaloradas y las actitudes prepotentes de Peterson. Aunque asustados por las posibles represalias, estos jóvenes guardaparques empezaron a compartir sus sospechas en voz baja, a observar a Bob con otros ojos, a guardar pequeños detalles que en el futuro resultarían cruciales. No se atrevían a hablar abiertamente, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Por otro lado, la jerarquía del parque, bajo la influencia directa e indirecta de Bob, cerró filas. Proteger la reputación de Yellowstone era primordial. Cualquier escándalo que implicara corrupción, o peor aún, la desaparición de un empleado bajo circunstancias sospechosas, podría tener consecuencias devastadoras para el turismo y la financiación. Así, se minimizaron las posibilidades de juego sucio, se archivaron los informes que sugerían irregularidades y se presentó una imagen de una búsqueda exhaustiva y sin resultados, a pesar de las evidentes lagunas. Mientras tanto, en Nuevo México, la comunidad hispana de Antonio se unió en un frente común. Sintiendo la injusticia y la aparente falta de recursos dedicados a la búsqueda de Antonio en comparación con otros casos de personas desaparecidas de origen anglosajón, organizaron sus propias brigadas de búsqueda. Viajaron a Yellowstone, peinaron las zonas aledañas al parque y presionaron a las autoridades con marchas y protestas pacíficas. Las tensiones raciales y de clase emergieron de forma inevitable en la cobertura mediática.
con algunos medios nacionales sugiriendo que el caso de Antonio no estaba recibiendo la atención que merecía debido a su origen étnico. La frase, «Antonio Vargas, ¿dónde estás?», se convirtió en un grito de guerra, un eco doloroso de la impotencia y la desesperación. El impacto psicológico en la familia de Antonio fue devastador. Su madre, María, que siempre había sido el pilar de la familia, cayó en una depresión severa. Pasaba los días mirando por la ventana, esperando ver a su hijo regresar. El padre de Antonio, Roberto, se obsesionó con encontrarlo. Dejó su trabajo por un tiempo, gastando todos sus ahorros en viajes a Yellowstone, contratando investigadores privados que prometían milagros, pero que solo le dejaban más vacío y endeudado. Cada llamada telefónica, cada noticia, era una punzada de esperanza seguida de una desilusión brutal. Los hermanos de Antonio, aún jóvenes, tuvieron que madurar de golpe, lidiando con la ausencia, el dolor de sus padres y la incomprensión de un mundo que parecía haber olvidado a su hermano. La familia Vargas se convirtió en un símbolo de la lucha incansable por la verdad, por la justicia, por un hijo que desapareció en el corazón de un parque nacional, devorado no por la naturaleza, sino por la oscuridad de la ambición humana. Años después de la desaparición de Antonio, el periodista de investigación que había recibido el paquete anónimo no se había rendido. La historia de Antonio lo había perseguido, y la inquebrantable fe de la familia Vargas en encontrar la verdad lo impulsaba. Junto con ellos, el periodista había continuado recopilando pruebas, atando cabos sueltos, revisando viejos informes y entrevistando a cada persona que se había cruzado en el camino de Antonio y Bob Peterson. Era una tarea ardua, frustrante, a menudo parecía inútil, pero la persistencia finalmente comenzó a dar frutos. Las pequeñas pistas, los rumores susurrados por los guardaparques jóvenes, las inconsistencias en los informes oficiales, todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. La verdadera revelación llegó cuando un guardaparques honesto, que había estado observando a Peterson con recelo durante años, encontró el momento oportuno para actuar. Este guardaparques, cuyo nombre no se reveló para proteger su identidad, había descubierto la grabación de la cámara de seguridad que había sido extraviada por las autoridades. La había guardado, esperando el momento adecuado, temiendo las represalias de Peterson y sus aliados. Cuando el periodista y la familia Vargas lograron forzar una nueva investigación, el guardaparques entregó la evidencia. Era la pieza que faltaba, el eslabón que conectaba a Bob Peterson directamente con la desaparición de Antonio. La grabación, una copia digital que había logrado salvar de ser borrada permanentemente, mostraba claramente a Peterson discutiendo con Antonio, el forcejeo, el grito ahogado y la figura de Bob empujando algo pesado hacia la oscuridad. Con la grabación como prueba irrefutable, la nueva investigación tomó una dirección ineludible. Las pruebas que el periodista había acumulado sobre las operaciones ilegales de extracción de minerales y tráfico de artefactos, junto con los testimonios de los guardaparques que se habían atrevido a hablar, sellaron el destino de Bob Peterson. Fue arrestado y acusado de obstrucción a la justicia, conspiración para cometer crímenes ambientales y, finalmente, por el asesinato de Antonio Vargas. El juicio fue largo y mediático, exponiendo la corrupción que se había arraigado en una parte de la administración del parque. La verdad, por fin, salió a la luz. Bob Peterson fue declarado culpable. La sentencia fue severa, un castigo por sus crímenes y por la vida que había arrebatado. Fue un momento agridulce para la familia Vargas. El cuerpo de Antonio nunca fue encontrado, un dolor que los acompañaría para siempre. No hubo un lugar físico donde llorara su hijo, su hermano. Sin embargo, la justicia había prevalecido. La madre de Antonio, aunque aún llevaba el peso del dolor, encontró un poco de paz. Su padre,
Con la cabeza en alto, sintió que el honor de su hijo había sido restaurado. La lucha había terminado, no con el regreso de Antonio, sino con la victoria de la verdad. El caso de Antonio Vargas se convirtió en un catalizador para el cambio. El Parque Nacional de Yellowstone implementó nuevas políticas de transparencia y una supervisión más estricta para prevenir la corrupción interna. La historia de Antonio resonó mucho más allá de los límites del parque, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la importancia de la verdad, incluso en los lugares más salvajes y remotos. Su legado no fue solo el de una víctima, sino el de un joven idealista cuya desaparición expuso una oscuridad oculta, obligando a un sistema a mirarse a sí mismo y a cambiar. Antonio Vargas, un hombre que amó Yellowstone más que a su propia vida y cuya desaparición reveló la oscuridad que puede esconderse incluso en los lugares más bellos, nunca fue olvidado. Su memoria se mantuvo viva en el viento que susurraba entre los géiseres, en el caudal de los ríos y en la determinación de aquellos que continuaron protegiendo la majestuosidad de Yellowstone, asegurándose de que ninguna otra vida se perdiera en la sombra de la ambición humana.